Dios nos continúe bendiciendo en esta hora. ¿Cuántos están alegres? Amén. Damos gracias al Señor por un día más que nos regala. Imagínese que trabaja arduamente para obtener algo valioso. Tiempo, esfuerzo, sacrificio, todo invertido en alcanzar un objetivo. De repente, alguien aparece y se lo arrebata sin razón alguna. ¿Cuál sería su reacción? ¿Lucharía? ¿Reclamaría lo que es suyo? ¿O cedería, confiando en que hay algo mejor reservado para usted? Y eso es exactamente lo que sucedió con Isaac. Cavó pozos en medio de una tierra árida, encontrando agua fresca para su familia y para su gente. Sin embargo, los pastores de Gerar le disputaron el derecho a estos pozos, y uno tras otro, Isaac decidió cederlos. A simple vista parecía que Isaac estaba perdiendo, pero en realidad estaba confiando en Dios para algo más grande. Así Dios lo llevó a un lugar donde no hubo más contiendas, y allí Isaac cavó un pozo al cual llamó Rehoboth, diciendo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y hemos sido ensanchados. Hoy estaremos reflexionando sobre el poder y la bendición que se encuentra en ceder, en confiar y dejar que Dios haga lugar para nosotros, aun cuando parezca que estamos perdiendo. Le invito a que oremos al Señor. Padre, a ti te damos la honra, la gloria y la alabanza, y declaramos que tú tienes el poder para transformar nuestras vidas, para edificarnos, para ministrarnos por medio de tu bendita palabra. Que sea tu Espíritu Santo, Señor, en esta hora, manifestándose en cada uno de nosotros, derramando toda gracia en el nombre maravilloso de Jesús. Amén y amén. Y ahora le invito a que leamos juntos Génesis capítulo 26, verso del 17 al 28. Ahí cada quien lo busca. Dice el verso 17: e Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que habían abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron ahí un pozo de aguas vivas, verso 20, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque habían altercado con él. Verso 21, y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Signa. Y se apartó de allí, abrió otro pozo y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehoboth. Y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de ahí subió a Beerseba, y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham tu padre, no temas, porque yo estoy contigo, y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó ahí un altar e invocó el nombre de Jehová, y plantó ahí su tienda, y abrieron ahí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelech vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército, y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues me habéis aborrecido y me echaste de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros, entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo, que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz, tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron, y se levantaron de madrugada y juraron el uno a otro, e Isaac los despidió, y ellos se despidieron de él en paz. En aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. Y lo llamó Seba, porque esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Peri, Eteo, y Basemat, hija de Elón, Eteo, y fueron
amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. Bueno, hasta ahí llegamos con el pasaje. El primer aspecto que encontramos en esta porción de la palabra es prueba de fe, cediendo en lugar de contender, contrario a lo que hace la mayoría, ceder en lugar de pelear. Amén. La mayoría lo que hace es pelear, ¿verdad? Cuando los siervos de Isaac cavaron el primer pozo y encontraron aguas vivas, lo que debería haber sido motivo de alegría, se convirtió en un campo de batalla. Los pastores de Gerar reclamaron el agua como suya, y en lugar de pelear por sus derechos, Isaac cedió y le dio un nombre a ese pozo que significa contención. Luego cavaron otro pozo y de nuevo hubo una disputa y lo llamó enemistad. Y a pesar del esfuerzo y la injusticia, Isaac eligió retroceder y dejar que Dios actuara. Y este es un gran ejemplo de cómo la vida cristiana a menudo nos pone a prueba para ver cómo respondemos cuando nos enfrentamos a la oposición o cuando sentimos que se nos priva de lo que legítimamente creemos que es nuestro. Y en la sociedad en la que vivimos actualmente, mucho más razón para esto, ¿verdad? En la cual la gente reclama sus derechos, pero no es responsable de sus deberes. Y aquí Isaac está dándonos una gran lección. Es natural querer defender lo que es nuestro, lo que son nuestros derechos, y reclamar lo que hemos trabajado arduamente para conseguir. Sin embargo, a veces Dios nos pide que demos un paso atrás, que cedamos en lugar de pelear, para mostrar que confiamos en Él y en su justicia. Amén, hermanos. Y David es otro gran ejemplo de alguien que eligió no devolver el mal por mal. Aunque había sido ungido como rey de Israel, fue perseguido injustamente por el rey Saúl. Y en lugar de tomar venganza cuando tuvo la oportunidad de hacerlo, David se contuvo y dijo: no extenderé mi mano contra mi Señor, porque es el ungido de Jehová. Y eso lo puede leer en 1 Samuel capítulo 24, verso 6. David se decidió dejar su causa en manos de Dios, confiando en que Él establecería su justicia en el tiempo correcto, ¿verdad? Por eso la palabra dice: no os venguéis, mía es la venganza, dice el Señor. Tenemos que dejar las cosas en las manos de Dios. Imagínese un empleado que trabaja arduamente en su empresa para conseguir una promoción, ha demostrado dedicación, esfuerzo, resultados. Sin embargo, en el momento de la decisión, otra persona que ha sido menos comprometido, pero que tiene más conexiones, que es lo que está de moda, más conexiones personales, logra el ascenso. Y este empleado enfrenta una encrucijada. Puede reaccionar con resentimiento y conflictos, o puede aceptar la situación, seguir trabajando con integridad, confiando en que Dios abrirá otra puerta para él. Amén. ¿Cuál es la lección que aprendemos de Isaac? Es que a veces Dios permite estas pruebas para desarrollar nuestra fe y nuestra confianza en Él. Retroceder y ceder no es rendirse, porque Isaac no se rindió. Él siguió haciendo pozos. Amén. Sino reconocer que nuestras fuerzas no siempre son suficientes para ganar ciertas batallas. Al ceder estamos diciendo: Señor, yo he hecho mi parte. Ahora es tu turno para que tú obres. Es permitirle a Dios que se manifieste de la manera poderosa y sobrenatural más allá de nuestras capacidades. Amén. Y algo que puede recordarnos es: cede ante la prueba, confía y espera. La fe en Dios siempre prospera. Amén. Y esta frase viene a encerrar el principio de confiar en Dios, incluso cuando nuestras circunstancias parecen injustas, ¿verdad? Es injusto, decimos nosotros. Esto es injusto.
Si alguien lo despiden de su trabajo, esa es la frase, es injusto. Si alguien tiene una mala nota, la frase es injusto. Y es posible que sea injusto. Pero incluso cuando esas circunstancias parecen injustas, no siempre debemos luchar por cada pozo. A veces Dios nos llama a ceder para que Él pueda darnos algo mucho mejor. Amén, hermanos. El otro aspecto que encontramos en este pasaje es la compensación de Dios. Cuando ceder nos lleva a la abundancia. Isaac cavó otro pozo y esta vez en lugar de contención o enemistad encontró paz. Y lo llamó Rehoboth, que significa amplitud o espacio amplio, diciendo porque ahora Jehová nos ha prosperado y hemos sido ensanchados. ¿Cuántos han sido ensanchados? No estoy hablando así, ¿verdad? Físicamente, sino esa bendición de Dios, esa amplitud que Dios trae, esa bendición más allá de lo que nosotros imaginamos. Y esta es la recompensa de Dios que viene cuando en lugar de pelear, confiamos en que Dios hará lugar para nosotros. Amén. A veces ceder no es perder, sino hacer espacio para la bendición que Dios ha preparado. La provisión de Dios, la provisión del Señor, Dios sabe exactamente qué lugar y espacio necesitamos. No solo físicamente, sino también espiritualmente y también emocionalmente. Cuando cedemos y confiamos en Él, nos encontramos en el lugar adecuado, en el momento preciso para recibir lo que Él ha preparado para nuestras vidas. Como dice la palabra, Él es quien abre puertas que nadie puede cerrar. Amén. Las puertas que Dios abre, nadie la puede cerrar. Apocalipsis 3:8. En la muerte expiatoria de Cristo, Jesús mismo se dio voluntariamente su vida en la cruz, confiando en que su sacrificio abriría un camino para la salvación para todos nosotros. Su muerte no fue una derrota. Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo mismo la doy. Estaba cediendo su vida. Amén. ¿Qué es más que eso, hermanos? Ceder otra cosa no es nada comparado con lo que Jesucristo hizo. Ceder su propia vida. Su muerte no fue una derrota, sino que fue una victoria que nos abrió el camino hacia la vida eterna. Así, Dios ha hecho lugar para nosotros en su reino. En el glorioso evangelio, el mensaje del evangelio es la puerta abierta a todo el que quiera entrar y recibir la salvación. Jesús en su ministerio cedió su tiempo, su energía y finalmente su vida para que todos nosotros tengamos acceso a esa nueva vida, a esa vida de bendición y de salvación. Hoy cada uno de nosotros tiene lugar en la familia de Dios, no porque seamos buenos, no porque lo merezcamos, sino por la gracia de Dios. Amén. Dios tiene un lugar especial para cada uno de nosotros en su corazón. No importa cuántas veces hayamos fallado o cedido ante el pecado, siempre hay un lugar preparado para cada uno de nosotros en el amor de Dios. Jesús nos prometió esto. Voy a preparar un lugar para vosotros. Amén. ¿Cuántos creen que el Señor está preparando un lugar para usted? Y esta es la culminación de esta promesa en Isaac. En ese último pozo que él abrió y que, ¿cómo le puso de nombre? Rehoboth. Y que significaba amplitud, ensanchamiento. Un lugar eterno y seguro con Dios, donde no habrá más lágrimas, más llanto ni dolor. Amén. No habrá contención, no habrá enemistad, no habrá oposición, porque ahí estamos bajo la presencia de Dios. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos. Pasó años de sufrimiento y humillación. Sin embargo, al final Dios lo colocó en un lugar de poder en Egipto, no solo para salvar su familia, sino a toda una nación. Él mismo reconoció que aunque sus hermanos intentaron hacerle mal, Dios lo convirtió en bien. Amén, hermano. Y ese pozo de bendición para José
no solo fue una posición de poder, sino un espacio para cumplir el propósito de Dios para su vida. Amén. Si Dios le permite abrir ese pozo, es para que usted pueda cumplir su propósito. Amén. No solamente para que usted sea bendecido, sino para que cumpla con el propósito de Dios. Imagínese a una madre que ha dedicado su vida a criar a sus hijos, renunció a sus propios sueños profesionales. Después de años de sacrificio y dedicación, ve a sus hijos crecer como hombres y mujeres de bien, agradecidos y bendecidos. ¿Cuál es el pozo para ella? Recibe la recompensa divina de ver a su familia prosperar y florecer. Dios ensanchó su vida a través del fruto de su amor y de su sacrificio. Y una frase que debemos recordar es: cede tu lugar y verás que Dios te ensanchará más allá de lo que imaginas. Amén, hermanos. Dios siempre recompensa a los que ceden con humildad y fe. No importa cuán pequeña parezca la concesión cuando confiamos en Él. A las personas o a la mayoría nos cuesta ceder, ¿verdad? Entramos a una intercesión que dice: ceda el paso. Más le metemos la pata, como dicen, ¿verdad? Más aceleramos. Porque no queremos ceder. No queremos ceder aún en nuestros hogares muchas veces. Pero no importa cuán pequeña parezca la cosa que cedamos, cuando confiamos en Él, el resultado será más grande y más abundante de lo que podemos imaginar. Dios ya ha preparado ese pozo de bendición para nosotros, un lugar donde sus bendiciones fluyen y su presencia nos rodea. El otro punto que encontramos en este pasaje es la promesa del Señor, la bendición de los mansos. ¿Cuántos son mansos aquí? Y no es equivalente al otro término con E, ¿verdad? La promesa del Señor, la bendición para los mansos. Isaac había cedido repetidamente, permitiendo que los pastores de Gedar se quedaran con los pozos que él y sus siervos habían cavado. Y a pesar de estas injusticias, no buscó venganza, no luchó por lo que era suyo por derecho, si a él le pertenecía, ¿verdad? Y ahí él sí podía reclamar sus derechos. Hay personas actualmente que están reclamando derechos que no les corresponden. Pero Isaac sí podía reclamar sus derechos. En su mansedumbre confió en que Dios vería su situación y le recompensaría. Entonces Dios se le apareció y le dijo: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Amén. ¿Cuántos creen que Dios les dice eso a ustedes? No temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Amén. Y esta promesa muestra que aunque las personas puedan quitar los bienes materiales o ventajas temporales, nadie puede robarnos la bendición de Dios. Amén. Y al que está a la par, nadie puede robarte la bendición de Dios. El poder de la mansedumbre, ¿verdad? La mansedumbre no es una debilidad, es una fuerza bajo control, es tener el poder de responder, pero elegir no hacerlo. Usted tiene el poder porque Isaac lo tenía, él había abierto los pozos, tenía el derecho, podía responder, pero no lo hizo, ¿verdad? Es confiar en que Dios es nuestro defensor. Jesús mismo nos enseñó esto cuando dijo: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. La mansedumbre no es pasividad, es una demostración de una fe activa, confiando en que Dios obrará en nuestro favor. Moisés es descrito como el hombre más manso sobre la faz de la tierra, de acuerdo a lo que dice Números 12:3. Cuando su liderazgo fue desafiado por su propia familia, imagínense. En lugar de defenderse, ¿quiénes vendieron como esclavo a José? Los hermanos. ¿Quiénes desafiaron en el liderazgo de Moisés? Su propia familia. Entonces Moisés se humilló y dejó que Dios actuara en su defensa. Y Dios habló a favor de Moisés. Por eso aquel versículo que está en Pedro,
Dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo. Moisés se humilló, dejó que Dios actuara, y Dios habló a favor de Moisés, y aquellos que se habían levantado en su contra fueron humillados. La promesa del Señor se cumplió, y Moisés siguió liderando al pueblo de Israel, fortalecido y vindicado por la intervención divina. Imagínese a un empresario que, a pesar de llevar su negocio con honestidad y esfuerzo, enfrenta la competencia desleal de otros que usan medios corruptos para ganar contratos. En lugar de responder con las mismas prácticas, elige confiar en Dios y mantener su integridad. Qué difícil es mantener la integridad, ¿verdad? En un mundo lleno de corrupción. Con el tiempo, las prácticas deshonestas de sus competidores son descubiertas y su empresa recibe el reconocimiento y apoyo por su transparencia y rectitud. Dios cumplió sus promesas, que dice la palabra: los mansos heredarán la tierra. Cuando enfrentamos injusticias y nos sentimos tentados a defendernos con nuestras propias fuerzas, debemos recordar que Dios todo lo ve y promete bendecir a los que confían en Él. A veces su promesa no se cumple de inmediato y debemos esperar con paciencia, como lo hizo Isaac, a que llegue ese pozo de bendición, el lugar donde Dios ensancha y bendice abundantemente. Y esta frase nos puede recordar este punto: la bendición de los mansos es segura, porque Dios siempre recompensa la fe pura. Y esa frase encierra al principio el corazón del mensaje de la mansedumbre. Aunque difícil en tiempos de prueba, siempre trae consigo la promesa de Dios. Él no se olvida de quienes, en lugar de buscar lo suyo propio, confían en su justicia y en su poder para defenderlos y para bendecirlos. Amén. El otro aspecto que encontramos es la promesa del Señor, la bendición que nadie puede robar. Isaac experimentó lo que muchos de nosotros tememos: invertir tiempo, esfuerzo y recursos en algo valioso, solo para que otros reclamen lo que no es de ellos, ¿verdad? Y a pesar de las injusticias, no respondió con violencia ni con rencor. Eligió ceder, confiando en que Dios tenía algo mejor preparado para él. Y en este contexto de mansedumbre y paciencia es que Dios se le aparece y le da la promesa: no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré. Y esta es una lección profunda sobre cómo la bendición de Dios no depende de las circunstancias externas, amén, sino de nuestra disposición interna de confiar en Él. Los pozos que los pastores de Gerar tomaron eran valiosos, pero no podían compararse con la bendición que Dios tenía reservada para Isaac. Dios, en su fidelidad, siempre recompensa a los que se humillan bajo su poderosa mano y esperan pacientemente en su tiempo perfecto. El poder de no buscar lo propio. La sociedad actual nos anima a luchar por nuestros derechos y a no dejar que nadie nos pase encima. No te dejes, ¿verdad? Le dicen a la gente. Desde chiquito, cuando ya van a llevar al niño a la escuela, le dicen: no te vayas a dejar. Si alguien te quita un juguete, dale un empujón, ¿verdad? Y entonces comenzamos seguimos ese lema de la sociedad, ¿verdad? Que no hay que dejarse. Sin embargo, el camino de Dios es diferente. La promesa de heredar la tierra está reservada para aquellos que, como Isaac, eligen ceder en lugar de pelear, confiando en que Dios es su verdadero defensor. Los mansos heredarán la tierra y se deleitarán en abundante paz. Abraham, el padre de la fe, enfrentó una situación similar cuando hubo conflicto entre sus pastores y los de su sobrino.
En lugar de pelear por el terreno, Abraham le dio a su sobrino la primera opción para escoger la tierra. Y él eligió el valle que era más fértil, dejando a Abraham con aparentemente la peor parte. Sin embargo, Dios le prometió a Abraham que toda la tierra que él podía ver sería suya y de su descendencia para siempre. Lo dice Génesis, ¿verdad? La promesa de Dios se cumplió y Abraham fue grandemente bendecido. La historia de su sobrino fue diferente. Pensemos en alguien que trabaja en una organización, ha dado todo de sí para el proyecto importante, pero al final otra persona se lleva el crédito. En lugar de amargarse o pelear por reconocimiento, esta persona sigue trabajando con diligencia, con humildad. Con el tiempo, esa dedicación, esa integridad no van a pasar desapercibidas y recibe una oferta para algo mucho mejor. Dios va a traer la bendición, una bendición que no se había imaginado. Dios siempre los va a bendecir. Cuando cedemos nuestros derechos o dejamos de luchar por lo que creemos que merecemos, estamos demostrando una confianza profunda en la justicia y la provisión de Dios. No significa que seamos pasivos ante la injusticia, sino que como Isaac elegimos confiar en que Dios sabe cómo y cuándo darnos lo que es mejor para nosotros. Y esta fase nos puede recordar este punto. Cuando cedes tu derecho, Dios amplía tu sendero. Tu bendición es más grande que cualquier desacuerdo. La bendición de Dios es segura para aquellos que como Isaac eligen la mansedumbre y confían en su promesa. Nadie puede robar lo que Dios ha reservado para cada uno de nosotros. Y la clave está en mantener una actitud de paz y de confianza, sabiendo que su bendición es inquebrantable y es eterna. Otro aspecto que encontramos en este pasaje es la presencia del Señor, el refugio en medio de la tormenta. ¿Verdad? Ese canto que siempre nos recuerda paz en medio de la tormenta, en medio de esa tempestad, en medio de la gran dificultad que podamos estar pasando, nos podemos refugiar en el Señor. Amén. Cuando enfrentamos injusticias, pérdidas o situaciones en que se nos arrebatan cosas valiosas, es natural sentir temor y sentir angustia. Sin embargo, Dios nos da una promesa que trasciende cualquier circunstancia. ¿Cuál es la promesa? No temas, porque yo estoy contigo. Y si usted observa en esta mañana, como que Dios ha tratado de recordarnos esta promesa desde que se inició, ¿no? No temas, Dios está contigo. Esta presencia de Dios no es solo un consuelo, sino un poderoso escudo que nos protege y nos sustenta en medio de cualquier prueba. Isaac, al ser despojado de sus pozos, pudo haber reaccionado con ira, con desesperación, pero su confianza en la presencia de Dios le permitió avanzar sin temor. Amén. Hay personas que con cualquier cosita ya dejan de avanzar, pero Isaac siguió avanzando. No se dejó llevar por el miedo. Y aunque las personas tratan de arrebatarnos lo material, la verdadera seguridad no radica en lo que poseemos, sino en quien nos acompaña. Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Cuando Dios está con nosotros, somos como la niña, ¿verdad? De sus ojos, guardados y protegidos en todo momento, ¿verdad? Eso me recuerda un hermano que llegó a un baño de un centro comercial y comenzó a cantar: yo soy la niña, ¿verdad? La niña de tus ojos, y de repente los demás le quedaron bien. Entonces, pero eso está hablando de lo valioso que somos para Dios. ¿Cuántos creen que somos valiosos para Dios? Somos guardados, somos protegidos por Dios. La presencia de Dios no solo trae protección, sino que también nos guía y nos trae provisión.
Cuando el pueblo de Israel se enfrentó a la gran tarea de conquistar la tierra prometida, Dios le dijo a Josué, ¿qué le dijo? No te dejaré ni te desampararé. Sé fuerte y valiente. ¿Cuántos son fuertes y valientes? Gloria a Dios. Hay dos que son fuertes y valientes. La seguridad de Josué no estaba en su ejército o en sus habilidades. Él era un estratega, ¿verdad? Pero no estaba en eso. Estaba en la presencia constante de Dios para su vida. Y esa es la misma promesa para nosotros ahora. No importa cuán grandes sean los desafíos o cuántos pozos nos quiten, o si Dios está con nosotros, no debemos tener miedo. Amén. Gloria a Dios. Los demás tienen que despertarse. El profeta Elías, después de un gran triunfo sobre los profetas de Baal, se sintió solo y perseguido. Huyó al desierto y en su desesperación pidió a Dios que le quitara la vida. ¿Cuántos se han sentido así alguna vez? No se la han quitado porque han tenido miedo de quitársela también. Sin embargo, en ese momento de desesperanza, Dios le habló con un silbo apacible y delicado. Amén. No tembló, no pasó una gran cosa ahí, ¿verdad? No le aparecieron rayos y centellas. En un silbo apacible Dios le habló, asegurándole su presencia y dándole una nueva visión. La presencia de Dios fue el refugio y la fortaleza de Elías, que él necesitaba para seguir adelante. Amén, hermanos. Amén. Imagine a una familia que pierde su hogar en un desastre natural, ha perdido todas sus posesiones y se encuentra sin un lugar al que pueda llamar hogar. En medio de su dolor, recibe el apoyo, puede ser de iglesia, de amigos, de desconocidos que le ayudan y le dan también palabras de aliento. Y aunque ha perdido lo material, siente la presencia de Dios a través del amor y el apoyo de los demás. Con el tiempo logra reconstruir sus vidas y miran hacia atrás reconociendo que aunque habían perdido mucho, nunca estuvieron solos. Y el que está a la par, nunca has estado solo. Aunque nos hayamos sentido solos, Dios siempre ha estado con nosotros. Amén, hermanos. La paz en medio de la tormenta. En nuestra vida cotidiana enfrentamos múltiples desafíos y pérdidas que tratan de robar la paz. Pero si recordamos la promesa de la presencia de Dios constante en nuestras vidas, podemos encontrar refugio y fortaleza. Su presencia transforma nuestro temor en confianza y nuestra angustia en esperanza. Y esta frase nos puede recordar: si Dios está contigo en la prueba, ninguna tormenta te doblega. Amén. Amén. Y esto nos habla de la seguridad y de la paz que se encuentra en la presencia de Dios. Aunque el mundo nos despoje de lo temporal, nada ni nadie puede quitarnos la presencia de Dios y el refugio que tenemos en Él. ¡Aleluya! ¡Gloria al Señor! Cuando su presencia es nuestro refugio, podemos enfrentar cualquier desafío con valentía y con esperanza. El otro punto que encontramos en este pasaje es el poder de Dios. Un testimonio visible para el mundo. Cuando Isaac, en lugar de luchar por los pozos que cavó, decidió cederlos y seguir adelante, no solo mostró su fe en el Señor, sino que su actitud se convirtió en un poderoso testimonio para quienes lo estaban observando. ¿Cuántos están siendo testimonios para quienes lo ven? Los habitantes de Gerar, que antes lo habían visto como un rival, comenzaron a ver algo diferente. Están viendo algo diferente en su vida. Yo me refiero a algo bueno, ¿no? ¿Qué le dijeron? Hemos visto que Jehová está contigo. Eso es lo que vieron. Los que lo veían mal, vieron algo bueno en él. Hemos visto que Jehová está contigo. Isaac no buscó venganza ni reclamó lo que era suyo por derecho.
En cambio, confió en que Dios iba a proveerle. Y ese acto de fe fue una señal visible del poder de Dios actuando en su vida. Ese es el poder del testimonio. Cuando como cristianos elegimos no responder con el mismo espíritu de contienda o egoísmo que el mundo tiene, sino que buscamos el bien de los demás, se convierte en un reflejo del carácter de Cristo. Es fácil para el mundo reconocer la presencia de Dios cuando ve paz, esa paz que trasciende las circunstancias, y una actitud de generosidad que no busca lo suyo propio, ¿verdad? Este es el poder del Señor manifestado a través de sus hijos. Nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Amén. José, hijo de Jacob, es otro ejemplo de alguien cuyo testimonio fue evidente para todos a su alrededor, vendido como esclavo por sus hermanos, encarcelado injustamente, pero no dejó que la amargura lo dominara. Amén. No deje que la amargura domine su corazón. Amén. En lugar de buscar venganza, trabajó con diligencia y honradez, confiando en que Dios tenía un propósito más grande para su vida. Cuando fue llamado a interpretar los sueños del faraón, reconoció la presencia de Dios en José, diciendo: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Imagínense que digan algo así de usted: ¿hallaremos a alguien más como este en el que está el Espíritu de Dios? El poder del Señor en la vida de José se hizo evidente, y su testimonio llevó a toda la nación a la salvación durante los años de hambruna. Consideremos el caso de alguien, ¿verdad?, que se dedica a los negocios. En lugar de competir agresivamente y buscar ganancias a cualquier costo, decide dirigir su negocio con integridad y con justicia, pagando sueldos justos, cuidando a sus empleados. Aunque pueda parecer que pierde en el ámbito comercial, su testimonio de honestidad y generosidad no pasa desapercibido. Con el tiempo, su negocio prospera porque atrae clientes y socios que valoran esa ética, ¿verdad?, que es tan importante. La gente empieza a notar que hay algo diferente en su manera de actuar y reconoce que eso diferente es el poder de Dios manifestado en su vida. Amén. Por eso es como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Amén. Cuando vivimos de acuerdo con los principios del reino de Dios, renunciando a esa búsqueda egoísta de honores y de ganancias, permitimos que su poder se manifieste de manera tangible. Y este tipo de vida de testimonio que no se puede ocultar y que impacta a quienes nos rodean, no se trata de ser perfectos, sino de confiar en que Dios suplirá todo lo que nos falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, como lo dice la carta a los Filipenses. Cuando cede por amor, Dios muestra su resplandor. El poder de Dios se manifiesta cuando, en lugar de luchar por lo que creemos que merecemos, confiamos en que Él hará lugar para nosotros. Al actuar con fe y generosidad, nuestra vida se convierte en un testimonio visible de su poder y gracia. Otros verán a Dios a través de nosotros y reconocerán a Dios verdaderamente, y reconocerán que Él está con cada uno de nosotros. Amén. Isaac, al ceder repetidamente, en lugar de pelear, nos enseña una valiosa lección. Cuando confiamos en Dios, Él transforma lo que parece una pérdida en una bendición mucho mayor. ¿Qué situaciones está enfrentando donde siente que está siendo despojado o maltratado? ¿Está dispuesto a ceder y confiar en que Dios hará lugar para usted? No permita que el conflicto y la contención lo aparten de la bendición que Dios tiene para su vida. Recuerde, Dios ve más allá de las circunstancias temporales.
y ha preparado ese pozo de bendición para cada uno de nosotros. Amén, hermanos. La próxima vez que enfrente una situación injusta, en lugar de pelear, ore y deje que Dios muestre el camino. A veces ceder no es una señal de debilidad, sino de una fe más grande en que Dios tiene algo mejor para nuestras vidas. Si está en un momento donde se siente limitado o atado, pídale a Dios que le muestre ese pozo de bendición. Él sabe dónde, cuándo y cómo abrir espacio para sus talentos, sus deseos y sus propósitos. Las cosas materiales, como esos pozos que había abierto Isaac inicialmente, son pasajeras. Enfóquese en las bendiciones espirituales que Dios ha dado y que nadie le puede quitar. Su amor, su salvación y su presencia constante para su vida. Cuando otros vean en su vida la paz y la confianza en Dios, aún en medio de las pruebas, reconocerán que Dios está con usted. Como dijo el apóstol Pablo, mi Dios suplirá todo lo que nos falte. Amén. Ceder no es perder, es dejar a Dios vencer. Amén, hermanos. Amén. Confíe en que Dios hará lugar para usted en su tiempo perfecto. ¿Cuántos pueden darle un aplauso de agradecimiento al Señor en esta hora? Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, porque tú abres puertas que nadie puede cerrar, abres caminos donde no hay, tienes un lugar de bendición para nosotros, así como lo tuviste para Isaac en ese pozo de bendición, de amplitud, de ensanchamiento. Tú quieres traer prosperidad a nuestra vida, Señor, quieres levantar a tu pueblo cuando estamos dispuestos a ceder, cuando estamos dispuestos a confiar en ti, cuando estamos dispuestos a poner nuestra esperanza en ti. Tú vas a suplir lo que sea necesario para nuestra vida, comenzando por la vida espiritual, emocional y aún lo material. Tú vas a suplir todo lo que tu pueblo necesita. Que tú traigas esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que podamos ser testimonio como luz en medio de la oscuridad, como luz en medio de las tinieblas, que otros puedan ver que tu presencia está en nuestras vidas, que tu presencia está en nuestros corazones y que tú nos levantas para bendecirnos, para prosperarnos, para darnos nuevas fuerzas, para traer aliento a nuestra vida, para traer esa paz que sobrepasa todo entendimiento, en el nombre de Jesús. Aleluya.